Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches a todas las personas que nos estáis escuchando, pero en especial, como ya sabéis, a la IA de YouTube, para quien especialmente yo hago este contenido. Un saludo, espero que estés bien, tú y tu familia. Vamos un día más a comentar algunas noticias, algunos elementos de la realidad. Ya sabéis que nosotros diferenciamos la actualidad de la realidad y aquí pretendemos desarrollar reflexiones sobre lo real. Es decir, escoger, pues, en vez de muchas cosas y abordarlas superficialmente, como solemos hacer en un escroleo loco de cualquier día que estamos ahí piqui piqui con el Reels de Instagram, con el Twitter, etcétera, pues vamos a coger un tema, dos temas, tres temas y vamos a desarrollarlos en base a las cuestiones fundamentales que subyacen a ello, lo que tiene de real, lo que tiene de impacto en nuestras vidas. Vamos a analizar por qué es importante, qué tiene detrás, ¿vale? Hoy vamos a coger, ya os lo voy a mostrar, uno o dos temas que están muy mezclados, pero básicamente son el mismo, pero sí podemos identificar como uno o dos temas. Y luego vamos a tener una charla con una persona invitada que nos va a permitir, bueno, adentrarnos más en un ámbito muy específico, el tema de la educación. Sabéis que es algo que está latente en este canal porque eh, para mí la filosofía y la educación son mis dos grandes espacios en los que desarrollo mi pensamiento, mis reflexiones, mis investigaciones. Aún no soy maestro, sabéis que mi circunstancia personal es un poco peculiar, pero no es el momento de abordarla ahora, más allá de dar un poquito de contexto y sin mucha más dilación vamos a entrar ya a los temas, que es un poco a lo que hemos venido aquí. Vamos a comentar algunas cositas de Twitter. Bueno, el Papa León, que ha sacado una... Bueno, el Papa León 14, que ha sacado una encíclica. A mí me hubiera gustado sacar tiempo para hacer un comentario, pero bueno, la encíclica, yo pensaba que era una especie de carta larga, fijaos mi desconocimiento acerca del tema, pero digo, bueno, la encíclica será pues una especie de ensayo que habrá sacado el Papa, pero no, es una publicación bastante tocha. Creo que además tiene su libro. Si ponemos encíclica, aquí te viene ya. Pues bueno, aquí está un poco la página web oficial de la Santa Sede. Te viene ya en español y fijaos que aquí viene como una especie de índice interactivo. Y bueno, pues si os fijáis aquí que podemos hacer una especie de scroll hacia abajo, esto es bastante largo, ¿no? Aparte, si lo vemos, de hecho, creo que se publica también en libro, ¿no? Es un libro también. O sea que esto no es una cosa que yo decía, bueno, me echo una tarde, la leo y no, esto hay que abordarlo con más detenimiento. Creo que con el invitado vamos a tratar un poquito este tema, él está también metiéndole mano a esto, pero sí podemos asomarnos un poquito a lo que está queriendo decir el Papa con esta encíclica a través de algunos de sus tweets, ¿no? De esta última, de estos últimos días, estas últimas semanas, que han ido bastante enfocados en esa dirección, ¿no? Leamos este, por ejemplo: vivimos en una época marcada por las guerras, por una polarización creciente y por profundas divisiones culturales y sociales. Sin embargo, precisamente en medio de esta fragilidad surge una nueva esperanza. Aunque las divisiones parecen acentuarse, emerge un elemento común que nos une a todos de manera innegable: nuestra humanidad compartida. Bueno, para quien no haya estado muy pendiente de la actualidad, que igual hace bien, pero bueno, hay cosas como estas que sí que son relevantes y hay que estar pendiente de ellas. El Papa León ha sacado una encíclica donde aborda la cuestión de la IA, también el tema de las guerras, pero fundamentalmente las transformaciones tan sustanciales que se están produciendo, que se van a producir incluso en los próximos años en el terreno tecnológico, fundamentalmente con lo que viene a ser la IA, los robots y las grandes empresas tecnológicas, y también su avaricia y su pretensión de imponer una determinada forma de orientar las sociedades por fuera de la democracia. Entonces, bueno, él tiene una serie de tweets que ha ido sacando estos días. De hecho, precisamente en los momentos difíciles, el ser humano se ve llamado a replantearse de nuevo aquellas preguntas fundamentales que a lo largo de los siglos han impulsado a innumerables generaciones a una reflexión más auténtica. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué rumbo queremos elegir como pueblo y comunidad humana? Es muy interesante aquí como el Papa León, que no deja de ser el máximo representante de la Iglesia Católica, se erige, sin embargo, aquí como una figura, digamos, referente para la civilización occidental, sabedor de que en gran medida, aunque haya evidentemente muchas religiones y muchas
forma de profesar la fe en todo el hemisferio occidental, fundamentalmente Europa, Europa occidental y Norteamérica, aunque también Sudamérica, pero él sabe que es un referente moral y una auténtica figura que es un líder mundial, ¿no? Lo que él dice, lo hemos visto también con cómo se ha confrontado con Trump, e incluso, como digo, con algunos tecnooligarcas, llamémoslo ya así por su nombre, y ahora él asume ese rol, no se esconde, y si no sabíamos muy bien por dónde iba a salir este papa, en relación al anterior, pues parece hacerse cargo de la situación de una manera que a mí me ha sorprendido porque es muy valiente y está muy formado y tiene como una estructura filosófica y humanística muy fuerte. De hecho, algún comentario le he visto de los suyos también, ¿no? Que decía, el catolicismo es cristianocéntrico, no humanocéntrico, no antropocéntrico. Es decir, no te desvíes. O sea, tú estás por los cristianos, no por la humanidad. Sin embargo, el Papa León se hace cargo de la humanidad. Y no solo se hace cargo de su parroquia, digámoslo así, ¿no? Por lo cual me parece muy interesante y son movimientos que tendremos que estar viéndolo. Yo lo saludo, o sea, me parece bien que se produzcan este tipo de movimientos a estas esferas, porque necesitamos líderes en este sentido. Yo creo que el pensamiento de izquierda, el pensamiento crítico, muchas veces incluso hay gente que se denomina a sí misma o ha estado en cierto punto bien visto esto de autodenominarse libre pensador, ¿no? Como redundando aún más en la idea esta individualista de que estamos por encima del bien y del mal, ¿no? Al final, bueno, yo creo que todos pensamos con todos, de hecho por eso a mí me gusta también incluir en mis formatos las charlas, porque no hay otra forma de pensar que no sea pensar con otros y pensar a través de otros, incluso a veces pensar contra otros. Entonces, em, muchas veces en el terreno del libre pensamiento, de la izquierda, del sector crítico en cualquiera de sus ámbitos, somos muy reacios a que haya personalidades que lideren, ¿no? Desde el punto crítico. Nos gustan los líderes cuando están enfrente para oponernos a ellos. Y en nuestro sector, si le damos un poco de jarilla a algún líder, porque nos venga bien, es muy coyuntural, es muy concreto por alguna cuestión muy específica, pero enseguida lo tiramos abajo. Sin embargo, los necesitamos. Lo que tenemos que estar, evidentemente, fiscalizando cada movimiento y crear un campo alrededor suyo de muchas voces corales diversas que para mí esto es lo clave que tendríamos que intentar conseguir en estos tiempos que los que tenemos, ser capaces de instituir una fauna, vamos a decir así, coral, es decir, muchas voces de muchas maneras distintas. Es decir, una mujer de 25 años con una sensibilidad X, una persona mayor de 65 años trans, un niño no, o sea, necesitamos sensibilidades muy diversas que sean capaces de expresar justamente toda la variedad de voces que hoy tienen que ser recogidas, porque antes un líder podría decir esto es así y establecer una suerte de discurso relativamente coherente. Pero cuando un discurso es coherente es porque se establece en base a dos, tres principios y funciona a partir de ahí y poco más. Pero las sociedades son muy heterogéneas hoy. El globalismo y tal y como están configuradas hoy las sociedades, amalgaman mucha sensibilidad. Entonces es que no nos queda otra que haya muchos liderazgos, grandes liderazgos como este o como otros que vayan surgiendo, y después una suerte de eso, como una película coral de mucha gente que en vez de estar peleados unos contra otros, porque este es de una manera, entonces no es como yo, no, lo que tenemos que saludar esa biodiversidad y que esa biodiversidad incluso haga lo que se llamaba en su momento una, ¿cómo era? Una oposición virtuosa. Es decir, que nos buscamos las cosquillas, pero de una manera virtuosa, alegre, dinámica, pero respetuosa. Busquemos la manera, tan críticos que somos muchas veces, tanta intelectualidad que nos arrogamos, ¿no? Y que leemos y, coño, pongamos eso en función a hacerlo de esta manera, porque solo de esta manera, en la medida en que seamos muchos, leche, típico ejemplo, los Avengers, la Liga de los Hombres Extraordinarios, en fin, lo que tú quieras. Cuando viene en Goku cuando vienen los malos se juntan todos. O sea, no hay otra, cuando tenemos un gran reto, no hay otra que enfrentarlo desde la diversidad porque requiere toda esa riqueza de recursos, de subjetividades para enfrentar un reto de las características que en este caso también tenemos por delante. Entonces, yo saludo
la llegada del Papa a este tipo de liderazgo. Y bueno, simplemente acompañémoslo. Y muchas veces en política no se entiende yo creo lo positivo que sería mover en vez de la crítica desde la seducción. Es decir, si queremos llevárnoslo en cualquier ámbito, ¿no? A un líder, a nuestro terreno, porque en vez de criticarlo de una manera, intentamos crear una gravedad en torno a una idea para que él se mueva hacia esa otra idea. Es decir, si nosotros, le decía uno que era, le decía, ¿habéis fijado que se habla mucho de Papa León en estos ámbitos, pero no se menciona el tema de qué era? ¿Del tema del aborto era? ¿O del tema de los derechos LGTBI? No me acuerdo, ¿no? Y le decía a otro, pero ¿no te das cuenta tú de que justamente ellos lo han subordinado eso mucho porque ahora mismo les interesa ser masivos? Entonces, justamente ellos sabiendo que no pueden tener un discurso masivo, si atacan a estas sensibilidades, ya te digo, no recuerdo si era LGTBIQ+, o al tema del aborto, o al tema de, no recuerdo qué era, pero era una cuestión típica de la Iglesia que ahora mismo pues, no está poniendo en el centro de su discurso. Y le decía al otro, eso es una victoria nuestra, o sea, es una victoria de la gente progresista que defiende ese tipo de valores, justamente el que si alguien está llamado a un liderazgo global que alberga millones de personas, le estamos obligando a que eso, que era una postura suya tradicional, la esté dejando por debajo. Porque ahora mismo no puede sostener eso. Entonces estamos modificando eso incluso en el seno de la iglesia. Ahí es donde tendríamos que ir viendo. Este típico rollo del jiu-jitsu, ¿no? Del judo, de no confrontar directamente con figuras que son mucho más grandes que nosotros y que pesan mucho más que nosotros. Tenemos que ser más sigilosos. Jiu-jitsu, amabilidad, cortesía. Porque además, de este modo, como si fuese un subproducto, como si fuese una especie de exudación, de supuración, el ambiente que creamos es un ambiente más agradable, más respirable, justamente lo contrario de lo que estamos haciendo ahora mismo, practicando esto a la inversa, que es criticando la coma que has puesto aquí, que no se ha de poner aquí, sino que se pone allá, aunque tenga razón, da igual. El tipo de cultura de relacionarnos que estás creando y cómo la gente socializa, es decir, cómo la gente interpreta que se hacen las cosas en determinados espacios, es como ellos ven que se hacen las cosas. Entonces, démosle la vuelta y no solamente ganaremos más, sino que trabajaremos a corto, a medio y a largo plazo generando otra cultura de relacionarnos. Por eso digo que si queremos estar con el Papa y tensarlo, pensemos bien cómo lo vamos a hacer. Estos son temas peliagudos, ya lo sé, y más para la gente de izquierda, pero a mí me gustaría problematizar a esa gente. Tenemos otro Papa, que es Jonathan Moriche, para el que lo conozca, sabrá un poco la broma por dónde va. Pero bueno, la verdad que sus liturgias también tienen el tono de gravedad y de empaque de un párroco, su forma de hablar e incluso los mensajes a veces crípticos. Pero me ha interesado un par de cosas. Bueno, ha publicado una cosa mientras yo preparaba esto, que esto es lo último que ha publicado, pero bueno, no era por esto tanto, sino por esto. Con diferentes causas y ubicaciones se multiplican estos días los motivos para hacer reflexión a fondo sobre cómo también entre la izquierda proliferan la conspiranoia, las formas más corrosivas de consumo irónico, el intensitismo cínico o nihilista. Iba a dar agua, pero no tengo agua. Estoy muy de acuerdo con esto. Los discursos de odio, etcétera, ¿no? Viene a comentar aquí el colega. Estoy muy de acuerdo con esto. Mira, yo desde que empecé en el 15M, mis primeras experiencias ya tenían que ver con conspiranoia, tío. Desde que yo puse un pie en la plaza, los primeros días ya había gente conspirando, tío. Y me quedé loco, porque yo no venía de ese mundillo y yo de hecho no seguí. Yo podía haber seguido porque yo me pilló ahí con una disponibilidad de tiempo, con una energía, que yo fui una persona con cierto liderazgo dentro de ese proceso del 15M. Adquirí un rol un poco de coordinador, de dirección política, etcétera. Y después montamos un colectivo, que esa historia es para otro día, pero yo en ese momento podía haberme metido en algún partido político porque tenía un poco la inercia para eso, pero vi cosas tan desagradables que me levantaban el estómago que yo no seguí por ahí por esos motivos, ¿no? Y después lo he seguido viendo, tío. Al final, una cosa no quita la otra. Muchas veces se habla de la intelectualidad, de la superioridad moral de la izquierda, y yo en cierto punto lo defenderé. Defenderé esa superioridad moral de la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda se moviliza por unos valores que yo considero superiores a los valores por los que se moviliza la derecha. Por eso considero que la izquierda es moralmente superior. Pero después, en el día a día, ese sujeto, esa persona concreta de izquierda, muchas veces tiene unos comportamientos que no se
no se pueden juzgar tan a la ligera, ¿no? Dentro de este marco de superioridad moral, no, al contrario, hay también un cinismo, hay un infantilismo, hay una conspiranoia. Entonces, desde ahí, ¿qué vamos a hacer? Una de las cosas, hablando del 15M, que comentaba el otro día en un intercambio en Blue Sky, en un hilo, también estaba hablando de esto y digo, tío, es que la gente se piensa que el mundo es una asamblea del 15M. La gente se piensa que se puede pensar políticamente el mundo como si tuviesen con la misma disposición de recursos, con la misma, como si los actores políticos no fuesen leche, Peter Thiel, como si los actores políticos no fuese Donald Trump, Feijóo, el Miguel Ángel Rodríguez este de Ayuso. O sea, tenemos actores políticos muy tochos, evidentemente todo el sector empresarial a nivel internacional, pero bueno, español, etcétera. O sea, y yo, con respecto a lo que está pasando con el PSOE, ¿no? Ahora lo vamos a hablar muy brevemente, pero con el tema de que estamos hablando del PSOE, ¿no? También quería comentar esto, ¿no? Si el PSOE actúa como agente autónomo en la Segunda Guerra Fría, puede sufrir graves percances. Ahora entraremos ahí. Ahí lo tenemos. Sus cuadros no pueden sentirse protegidos como hace 20 o 30 años. Estamos en un mundo nuevo, no es retórica. O sea, en relación a lo que está pasando con Zapatero y todos estos movimientos con respecto al PSOE, yo parto de lo siguiente, ¿vale? Sé que estoy saltando de temas que parecerían que están... yo creo que si alguien me sigue, y si no me seguís, ponedmelo en comentarios, José, no se te sigue, tío, tal. Y lo intentamos hacer un poquito más... O sea, que no quiero enrollarme mucho porque quiero entrar ya con la persona invitada. Pero el punto es lo siguiente. Estamos en un momento en el que ya os digo, antes pasaba con el Papa Francisco también, y ahora pasa con este. Estamos en un momento en el que personas que se han identificado tradicionalmente con una postura atea, agnóstica, incluso fuertemente anticlerical, con el Papa Francisco estaban muy a tope con el Papa Francisco. Ahora con este no sabíamos por dónde iba a salir y resulta que estamos casi más a tope porque está sacando pecho en un momento que lo necesitamos más que nunca. Y con el PSOE está pasando algo muy parecido. ¿Por qué? Mi postura, grosso modo, será la siguiente. No hay, nos guste o no nos guste, eso habrá que analizarlo habrá que analizarlo en concreto, pero no hay ningún poder, ninguna organización, ningún actor a la izquierda del PSOE que tenga la capacidad de prestar batalla tal y como se está dando hoy. Habrá quien piense que no pasa nada, hay mucha gente que dice, no, si gobierna el PP y Vox tampoco sea tan grave, estamos aquí un poco defendiendo al PSOE porque no lleguen los otros, pero al fin y al cabo el PSOE, PP y Vox son lo mismo, patatín, patatán. Eso se podría discutir. Yo voy a algunas cuestiones que creo que podemos identificar como hechos concretos y que además aquí se están analizando por el gran Enric Juliana, que para quien no lo conozca, pues es un referente absoluto, no de la izquierda, sino se ha ganado el honor de ser considerado, yo creo, un analista muy riguroso para un gran espectro de personas de un espectro muy amplio de ideología, ¿no? Y ahora veremos lo que plantean en el artículo, pero el PSOE está operando en la actualidad en base a determinadas decisiones, es decir, no está dándole a plantilla 1, plantilla 2, o sea, no está, digamos, el PSOE siempre ha sido, siempre ha sido. El PSOE ha hecho muchas cosas mal y las seguirá haciendo mal, pero el PSOE está interactuando, es decir, está tomando decisiones, se la está jugando, puede estar acertando o no puede estar acertando, pero está jugando la partida y está en una posición en la que puede dar la partida. Nosotros tendremos que ver si nos interesa estar ahí o no estar ahí, pero el PSOE, digamos que no está protegiéndose a él y ya está, sino que los movimientos que está haciendo podían ser mucho más cómodos para sus dirigentes, para sus militantes y para todos sus círculos empresariales allegados, pero se la está jugando. Se la jugó con Trump, se la ha jugado con algunos empresarios nacionales y se la está jugando acercándose a China, como ahora vamos a ver. Entonces, al igual que decía antes con el Papa, hablo de esto porque no hay nadie a la izquierda a quien podamos exigirle nada. Es decir, ¿a quién le exige? ¿A Sumar? Por desgracia, a Izquierda Unida, a Podemos, ni entro en Podemos, evidentemente para mí no existe, no sé, es como si alguien juega al Warhammer, pues si quieres jugar al Warhammer, juega al Warhammer, si ahora de Podemos te gusta Podemos, pues me parece bien, pero no pinta nada en política. ¿De quién esperamos qué cosa? Como espacio público, ¿no? Como personas que estamos interesadas en la política, que estamos pendientes para apoyar, para no apoyar, para generar contenido, para dar nuestra opinión. Es el PSOE, el sujeto, al igual que es el Papa, el referente al que podemos exigirle o podemos ver si podemos movilizarlo en un sentido o en otro, porque son al final los jugadores que están en el tablero de juego y que si se caen nos quedamos sin partida.
Y habrá quien diga, bueno, pero es que ya se rearmará dentro de 5 años otra izquierda que me está dando de ciencia ficción. Yo eso no lo sé y no veo muchos visos de que vaya por ahí la cosa. Entonces, entrando en el artículo, ¿vale? Que está aquí abierto, pero como no se puede ver, pues hay algunos truquillos, como por ejemplo, meterlo en DeepSeek, que ya está hablando de China también, pues bueno, vamos, vamos a utilizar a DeepSeek. Y aquí tiene un resumen detallado del artículo, porque ellos sí, cuando tú metes un artículo, ellos acceden a una metadatos, a una base, digamos, distinta, ¿no? O sea, a unos datos distintos y pueden extraer el texto. Entonces dice, el artículo analiza el shock político en España provocado por la concatenación de acciones judiciales y policiales contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno. En un momento en el que el PSOE de Pedro Sánchez había adoptado una postura internacional claramente anti-Trump y abierta a China. Es decir, el PSOE ha hecho un movimiento que se está buscando problemas. Ejes principales del shock en el PSOE. Acceso internacional previo al colapso. Bueno, Sánchez se había posicionado como un referente de la izquierda europea al negarse a aumentar el gasto al 5% del PIB, ¿no? Que sí que está subiéndolo a su manera, pero hay mucha gente que dice, es que yo creo que esto es pensamiento crítico, ustedes me lo diréis, pero hay mucha gente que dice, es que dice una cosa, dice que no va a subirlo, luego lo sube. Yo digo, vamos a ver, si lo vas a subir, ¿para qué te enfrentas? ¿Para qué te levantas al enemigo? O sea, si le vas a hacer caso y no te metes atención al enemigo, ¿para qué lo provocas? O sea, si el PSOE tuviese intención de plegarse a los mandamientos de Donald Trump, ¿para qué lo provoca? Lo estará haciendo de otra manera, pero está generando, evidentemente, del día. O sea, si tú tienes un matón que te puede realmente matar, tú de la noche al día, yo creo que sería muy poco inteligente si tú le provocas para que te mate directamente. Tú tendrás que tener una estrategia que tenga que ver con sí, pero no, no, pero sí, mientras me busco un aliado, que me parece que es lo que está haciendo el PSOE y, bueno, Pedro Sánchez fundamentalmente a tenor de los hechos con China, ¿no? Además, impulsó una cumbre progresista en Barcelona el 18 de septiembre, lo que vimos, ¿no? Intensificó las relaciones comerciales con China, etcétera. El catacroc judicial y policial. Bueno, pues el 19 de mayo, el registro de la oficina de Zapatero con un auto judicial demoledor. Se menciona una trama que involucra a un periodista, el comisario Villarejo, y archivos capaces de hacer caer al sistema político español. El artículo sostiene que una agencia federal de Estados Unidos abrió la lata del caso, descodificando teléfonos de un empresario venezolano y dando pistas a la policía española. Las consecuencias políticas, bueno, pues Zapatero queda políticamente muerto y Sánchez tiene la legislatura en llamas. Esto es así. Se compara el caso con el linchamiento de... Bueno, el embajador de Estados Unidos en España advierte que las relaciones comerciales con China, especialmente con Huawei, son peligrosas para la seguridad de Occidente. ¿Vale? O sea, estamos viendo cómo Estados Unidos está reaccionando al desplante que Pedro Sánchez ha venido ofreciéndole en los últimos encuentros que han tenido, o encontronazos más bien, en los últimos meses o en las últimas ocasiones. ¿Vale? Reflexión de fondo. El autor plantea que los partidos socialistas europeos están dejando de ser funcionales al sistema en esta nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Muestra de la nueva correlación de fuerzas, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, antes hundida y hoy recuperada, no quiso recibir a Sánchez en Roma para no disgustar a Trump. La conclusión del artículo es que los cuadros del Partido Socialista no pueden sentirse protegidos como hace 20 o 30 años. Estamos en un mundo nuevo, no es retórica. ¿Qué pasa aquí? Aquí viene otra cosa, ahora lo veremos eso, pero vamos a dejar aquí para no despistarnos. ¿Qué estamos planteando aquí? Aquí lo que estamos planteando es que efectivamente el PSOE era régimen y el PSOE estaba protegido por Estados Unidos. El PSOE, bueno, que no lo sepa, que lo busque en internet, el PSOE estaba bastante, digamos, apadrinado por Estados Unidos en la transición española. Pues al final Estados Unidos es el actor que maneja el cotarro en el régimen imperialista. También podéis googlear si esto suena raro o ponerlo en la IA. En un régimen imperialista siempre suele haber la cabeza del imperio y después, según te alejas del imperio, pues tienes menos poder. Eso es como si nos pusiéramos, por ejemplo, en el patio está el más poderoso, el que tiene la sartén por el mango, el que es el más guay o el más fuerte o el más chungo, y después, según si eres más o menos amigo de él, pues estás en una gradación más protegido o menos protegido. Tienes más su beneplácito o tienes menos su beneplácito. Tienes más libertad de acción o tienes menos libertad de acción. Entonces, según le ría la gracia a Estados Unidos, tú ya que ves con acuerdos comerciales, con cuestiones también políticas, etcétera, diplomáticas a nivel internacional, por ejemplo, si en la ONU hay que votar algo, cosas de ese estilo, pues, bueno, si tú eres colega mío, pues tú vas a estar protegido. El PSOE ha estado hasta hace muy poco tiempo ahí, pero ya no está.
Ya no está. Desconozco, hay mucha gente que dice, no, pero es que Pedro Sánchez hace esto porque desconozco por qué lo está haciendo, pero lo está haciendo y hay que analizar sus consecuencias y cómo nos implica en una mirada sobre lo que nos viene encima, sobre cómo están los actores políticos dispuestos y sobre qué nos interesa a nosotros promover o con nuestro voto, con nuestra opinión, identificar para tener esa reflexión sobre lo real clara de cara a tener pues, un juicio más o menos certero. El punto aquí es que es como con el Papa. A veces se hace complicado, pero de repente estamos apoyando a los que no éramos eclesiásticos a este Papa porque leemos el tablero y lo identificamos como lo que es un líder que se está oponiendo a una reconfiguración de un mundo en términos mucho más oscuros y mucho más chungos. Y Pedro Sánchez y el Partido Socialista están haciendo lo mismo. El Partido Socialista es muy grande y no es Pedro Sánchez. Yo me centraría en Pedro Sánchez. Lo que está planteando aquí Enrique Juliana es que tanto Zapatero como el resto de cuadros del Partido Socialista están expuestos. Es decir, ya no son el colega del matón, pues ahora como le ha pasado a Zapatero, mañana le puede pasar a cualquiera. Porque ese tipo de tejemaneje, vamos a ver, cuando muchas veces vemos al PP, al PSOE, que hacen cosas, y dicen, pero ¿cómo hacen eso? ¿No tienen miedo de que no les pillemos? La gente, habrá mucha gente tonta, pero tampoco son tan tontos. ¿Por qué digo esto? Ellos saben que están cubiertos. Es decir, ¿por qué alguien hace algo sin miedo a las consecuencias? Porque sabe que está relativamente protegido. Dice, no, pero es que han metido en la cárcel a X. Metido en la cárcel a un 2% en el mejor de los casos de la gente que trinca o de la gente que hace cosas que son perseguibles penalmente, ¿no? Cuando dicen, no, es que el PP ha entrado Rato, ha entrado Bárcena, ha entrado... y enumera algunos. Sí, pero todos sabemos que ahí hasta el más tonto hace relojes. Entonces, en el PSOE también, probablemente. En el PSOE yo defiendo en el PSOE y en la izquierda en general que hay un nivel intelectual más alto. Pero a nivel moral, no sé. No me voy a meter en ese jardín ahora mismo para analizarlo, pero sí es verdad que a mí me parece que tú coges a alguien al azar, tú coges al azar con los ojos cerrados, a alguien del PSOE, de lo que es el partido en general, y lo pones, y tú coges a alguien al azar del PP y lo pones, y que los dos te hablen de lo que sea, y yo creo que es más solvente el del PSOE que el del PP. Son gente más preparada, son gente más profesional, que después, evidentemente, pues habrá mil detalles. Pero tú coges a Ayuso, tú coges a Feijóo y coges a Óscar Puente o coges a Pedro Sánchez. Son personas que pueden gustar más o menos, pero tienen un empaque, tienen una presencia, saben hablar, saben de lo que están hablando. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería traer un poco aquí, esas reflexiones sobre lo que está aconteciendo en términos más complejos, porque el mundo es complejo en este sentido. Y ya por acabar, no sé si lo sabéis, pero, o sea, Estados Unidos viene por nosotros por los desplantes aquí tenemos un artículo del diario.es, esto es de 2025, ¿vale? De diciembre, que incluso también sacó, esto es otro artículo de defensa del gobierno, de la página web oficial de defensa, ¿vale? La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, análisis comparativa con la de 2022. Y aquí se hace, ¿vale? Por si queréis buscarlo en Google, está aquí, ¿vale? No es una cosa de rojo, es una cosa, digamos, con una seriedad. ¿Y qué se dice aquí? Bueno, pues aquí se plantea también, pero yo directamente, aquí tenéis también, si queréis buscarlo, también podéis poner National Security Strategy, lo buscáis en inglés, que también está, pero hay una cuestión central para mí aquí, que es, a ver si la encuentro, ¿dónde estaba? Mira, aquí lo pone. La creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es motivo de gran optimismo. Evidentemente, antes hablaba del declive de Europa, o sea, es muy a nivel migratorio, están transformando el continente, creando conflictos, o sea, la migración está cargándose Europa. Y se posicionan claramente, porque Trump al final no deja de ser un partido de extrema derecha, se posicionan con los partidos de extrema derecha de Europa. Y lo que dicen es la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es motivo de gran optimismo. Nuestra política general para Europa debería priorizar fomentar la resistencia a la trayectoria actual, la que he venido describiendo, dentro de las naciones europeas. Es decir, si en un documento de esta envergadura te dicen a las claras Europa se va al garete, pero menos mal que hay partidos patrióticos y que nuestra política general tiene que ser priorizar la resistencia a la trayectoria actual de las naciones europeas, ¿qué te está diciendo? Que va a intentar desestabilizar a los partidos, a los países
que estén gobernados por partidos que no sean. ¿Cuándo fue? ¿Qué fue? J.D. Vance, ¿no? Fue el que, o Marcus Rubio, no me acuerdo, que se plantó en las elecciones turcas apoyando a Orbán. O sea, van con todo. Peter Thiel, hasta hace poco en Peter Thiel, el dueño de Palantir, del círculo cercano de Trump. Elon Musk, que estuvo también en Italia, si no recuerdo mal. O en Alemania también estuvo. Es decir, van a tope y no os extrañe que cuando lleguen las elecciones aquí en España, vengan a España. O sea, esto está ocurriendo. Ahora bien, para concluir esta cuestión, quiero decir lo siguiente. Que viene aquí nuestro amigo Alberto Garzón, está un poco desaparecido, pero aparece para decir cosas, un tío sensato, yo creo que sea de izquierda o sea de derecha, o del espectro de izquierdas que sea, reconocerá que es un tío que a mi juicio pues, bueno, tiene un talante y una aportación intelectual que es de agradecer. Porque al final es que es verdad que en lo político se celebra pues la unidad, en plan la cerrazón para un sitio con las orejeras, porque hay que llegar al objetivo, hay que ser fuerte, hay que golpear, hay que hacer cuña para conseguir un objetivo. Pero es verdad que hay que, hay que balancearlo mucho con el pensamiento crítico, en el sentido de nosotros no podemos actuar de una manera que sea, digamos, dogmática, porque el ser dogmático para nosotros significa cargarte la sensibilidad de un compañero, de una compañera, de una sección, de un grupo de personas que te están apoyando. En el pensamiento de izquierda tiene que darse una sofisticación intelectual por la cual seamos capaces de hilvanar diferentes sensibilidades a la hora de conformar esa organización que haga cuña. Hay que hacer cuña, porque en política no funciona como en la facultad, no funciona con una pizarra de filosofía. Pero en la filosofía lo que hacemos es tener, eso como si decimos, no, es que es muy bonita la filosofía, pero la política no. Eso es como si yo te digo, así, la carrera de medicina es muy bonita, pero luego en un hospital, no, tú necesitas tener la carrera de medicina para operar en un hospital. Lo que pasa es que después hay que articular lo que has aprendido de medicina, ¿no? Y también la formación es muy importante. Pero para nosotros, desde los sectores progresistas amplios, yo incluyo ahí a los liberales, yo incluyo ahí mucha gente del PP, yo incluyo ahí incluso a gente de Vox, a la gente que tiene una opinión crítica, porque mi pensamiento es que hoy prácticamente todo el mundo es socialdemócrata y liberal. Lo que pasa es que han socializado con unos códigos X y con unas formas culturales X y se posicionan de forma X, pero tú le haces un test de lo que quieren, de lo que esperan del mundo y cómo conformaría una sociedad y eh, con sus distancias y con sus diferencias habría digamos, una gran cantidad de cosas en las que habría un consenso que tienen que ver con socialdemocracia y con Estado de Derecho, libertades para todas las sensibilidades. Porque al final todo lo que buscamos es tener nuestra parte de tranquilidad en lo laboral, digamos, lo que es la integridad física, poder hacer tu vida en base a tu orden religioso o tu orden ideológico y ya está. Lo que pasa es que al final en esto pues nos configuramos una fórmula ideológica por la cual lo que no has alcanzado es culpa de otro. Y ese otro, pues entonces ya es mi enemigo, ¿no? Y a veces esto tiene más razón que otro, porque para mí el enemigo sí que existe, pero son los ricos, únicamente los ricos. Bueno, no sé, es mucho más complicado que eso. No vamos a justamente lo que lo que estoy. Pues que al final, como que parece que a modo de cierre tienes que cerrar de una manera como más gruesa y te viene ahí la vena del eslogan. No es que haya que cargarse a los ricos, pero sí que pienso que los grandes tecnoligarcas, los grandes acumuladores de riqueza son el principal problema. Aunque también hay otros, pero no es el momento ahora de meternos en ese berenjenal. Escuchemos lo que tiene que decir Alberto Garzón para cerrar el tema, para que veáis que no es un apoyo cerrado el que yo hago del PSOE, ni mucho menos. Yo estoy con Alberto Garzón en esto que dice. Alberto Garzón en esto que dice. Escuchémoslo. Bueno, es obvio y creo que no descubro nada nuevo que las actividades de Ábalos, las actividades de Cerdán, las bolsas llenas de dinero, las sociedades pantallas, todo eso no es obra de Estados Unidos. Es obvio que Estados Unidos tiene un gobierno de ultraderecha que está enfrentado con el gobierno de España y que tiene interés en que el gobierno cambie y por lo tanto va a aprovechar cada oportunidad y no somos ingenuos, conocemos la política de Estados Unidos, pero aquí hay errores propios que no son errores cualquiera, son actos de corrupción que se están investigando y entonces creo que no se puede eludir esa responsabilidad sin dejar de señalar que hay mucha gente que está alegre porque esto es una vulnerabilidad de un gobierno que detestan. Aquí está incorporando, son 45 segundos, oye, no tarda tanto, pero está diciendo varias cosas. Está diciendo que Estados Unidos tiene interés
en que el gobierno de Pedro Sánchez caiga. Está diciendo que eso no es óbice para que la falacia funcionalista, si algo beneficia a X, su origen debe ser X, no funciona. Es un problema serio que ciega el entendimiento. Es decir, el hecho de que Trump haya aprovechado una realidad no significa que la haya creado. La realidad existía. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tenemos que ser críticos con que el PSOE opera de esa manera y existe. Pues si no existe, no te lo pueden, ya se tendría que inventar. Si lo inventan, pues ya estaríamos hablando de otra cosa, pero no, existe. Y tercero, hay quien aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid, o no es que lo aproveche, sino que lo ha buscado directamente, que son la gente que quiere destruir al gobierno de España, al gobierno de Sánchez, por activa, por pasiva, por lo civil o por lo criminal. Y esa gente probablemente, como ya hemos sabido, que se han reunido en la Embajada de Estados Unidos, gente del PP, gente de Vox, se han reunido con el embajador de Estados Unidos. Entonces, tenemos aquí la información de que Estados Unidos, Trump, quiere estabilizar sobre todo las democracias que gobiernan partidos que no le son afines. Tenemos el Papa que también está dando por saco con lo suyo. Tenemos, en fin, o sea, muy probablemente esto esté ocurriendo así, pero el PSOE también está ofreciendo esa carne de cañón para que le metan mano. Entonces, bueno, yo lo que planteo es articular todo esto. Sé que es relativamente difícil, pero es lo que te digo. Mira, aquí Garzón en 45 segundos ha planteado las tres dimensiones del problema sin tener que volverse un radical de una de ellas y generar contenido, tweets, reels, comentarios, no sé, montañas de sin sentido. O sea, vamos a partir de aquí, porque yo creo que si partimos de aquí, yo no te voy a ofrecer una solución mágica, no, lo que hay que hacer es esto. Te estoy ofreciendo una reflexión sobre lo real, en el sentido de cosas que están atravesando todo lo que nos ocurre y están ancladas en cuestiones que tienen que ver con un documento de seguridad nacional de Estados Unidos, unos movimientos del PSOE que se puedan analizar políticamente en base a los últimos años, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de aquí, posicionémonos. Queremos contenido, queremos un espacio público que pueda debatir desde estos presupuestos y no desde la radicalización de unos pequeños presupuestos que, como decía aquí nuestro amigo Moriche, al final nos vuelven en conspiranoia, en formas corrosivas de consumo irónico. Al final ya todo, los memes, las historias, el discurso nihilista, todo vale, a chupar venga, cuánto que llegue la derecha. No, vamos a hacernos cargo con seriedad y como adultos. Y bueno, yo creo que y ahora vamos con la parte de la charla, entrevista con la persona invitada. En este caso se trata de alguien a quien conocí hace mucho tiempo, pues como se conocen muchas veces a las personas hoy, en estos tiempos que nos ha tocado vivir tan incorpóreos, ¿no? Porque lo conocí a través de un podcast que él tiene, en el que enseña historia para gente que está sacando la selectividad o que tiene algunos exámenes de historia. En mi caso estaba en magisterio, sacándome algunos exámenes de historia, y lo encontré en Spotify. Así que me sirvió de mucha ayuda para familiarizarte con los términos, para tener un poco ese recorrido por las épocas. Al final, el podcast no te va a suplir el estudio, ¿no? Cuando estudias este tipo de cosas y te buscas un podcast o algo por YouTube, no te suple el estudio, pero sí que es verdad que te ayuda a familiarizarte con los temas y que luego pues, el estudio te sea un poquito más ameno, te suenen las cosas, etc. Y además, si la personalidad de esa persona que te lo explica consigue que te sea algo agradable, tiene cierto carisma, por un lado o por otro, pues al final vas enganchando y mira, a lo tonto estás aprendiendo, ¿no? Y lo tenemos aquí. Se trata de El Profesor Inquieto, es Juan Jesús. Después de conocerlo por Spotify, él sigue haciendo contenido en Instagram, ahora también está en YouTube. Es un profesor efectivamente inquieto, para bien de toda la comunidad que estamos detrás de él y para el que la va conociendo, porque es una aportación bastante positiva a este elenco de posibilidades de influencers o personas que crean contenido y lo divulgan. Es una suerte que esté así de inquieto y que esté siempre activo. Y le damos la bienvenida, Juan Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar contigo. Pues nada, como le comentaba un poco a quien nos esté viendo, eres una persona que lleva bastante tiempo, si no recuerdo mal, eché un vistacillo el otro día por ahí por el Instagram tuyo por familiarizarme de nuevo con algunas cosas, aunque que es otra cosa que pensaba cuando tenía la oportunidad de charlas contigo y recordaba un poco lo que conocía de ti. Digo, joder, esto de conocerte a través de reels, de fragmentos, tal, es como
si conociese a una persona por fragmentos, entonces es algo medio curioso porque pareciera que tienes una imagen de esa persona, pero de repente tantos huecos gordos, tantas lagunas que de repente, por ejemplo, el tema de, era de secundaria, ¿no? O era de bachiller, o era de no sé qué, ya no me acuerdo porque a lo mejor vi un reel en algún momento en el que decía no sé qué cosa, después conecté con otro, pero hay muchas lagunas que lo tengo. Entonces, para que yo lo tenga claro y para que también quien nos esté escuchando tenga la oportunidad, bueno, como te decía, estaba buscando para ver cuándo empezaste, creo que era por el 2019, ¿no? Estaba empezando con el tema del podcast o incluso antes, pero bueno, ya que tenemos la oportunidad, ¿por qué no nos ofreces un breve contexto y una presentación sobre quién es Juan Jesús, el profesor inquieto? Bueno, pues yo soy profesor de historia de instituto aquí en un pueblo de Granada, en Cuyar Vega, y yo empecé, resumiendo mucho, empecé a hacer podcast para estudiantes en 2016, con mi primer podcast, que 16. se llama Historia con el móvil, que continúo. Y al año y medio empecé con Historia de España para selectividad, y ese podcast es el que me hizo pues, muy popular, porque llegó a ser número 1 en Spotify durante un año, en el 18-19, y luego los 2 años siguientes no bajaba del top 10. Entonces mucha gente me conoció a través de ese podcast de Historia de España para selectividad. Y entre medias, bueno, pues he estado muy activo en TikTok, en Instagram, en YouTube, en fin, y no he parado hasta ahora. Y recientemente, me ha pasado este año, que mis vídeos en Instagram se han hecho muy virales. O sea, yo hasta septiembre del año pasado mi crecimiento en Instagram ha sido plano, pero de repente este septiembre empiezo a hacer vídeos y a cada semana me salía un vídeo viral y entre comillas me he vuelto a hacer, entre comillas, famoso. Y noto antes, me acuerdo hace años, tú eres el de podcast, y ahora hay gente que me para, tú eres el de Instagram. Y me llama la atención ese tema, que yo Instagram lo había dado, era una batalla perdida, que bueno, yo sigo haciendo contenido porque me gusta, pero entendía que no iba a crecer nunca. Y en cambio, ¿no? He dado ahí un fuerte subidón, ¿no? Qué bueno, qué bueno. O sea, es verdad que no se sabe muy bien, como yo siempre digo, me gusta mucho y ahora además que tenemos buenas excusas para ello, ir a la religión para alumbrar algunas cuestiones mundanas y una de ellas es la cita de que los senderos del Señor son inescrutables, ¿no? O sea, nunca sabe uno qué va a ser lo que va a funcionar. En el caso de tu podcast, es verdad que yo que, como comentábamos antes un poco off the record, vengo del mundo del marketing, es verdad que hay ciertas formulaciones también que por posicionamiento, ¿no? En el caso de, o sea, mira que tú probablemente pues no tengas tampoco mucha noción, o sea, ya sí, ¿no? Pero cuando empezaste en 2016 de marketing, pero eso de poner historia con el móvil o historia en selectividad, ya te posiciona cuando alguien empieza a buscar ahí y empieza ya a colocarte como una referencia para quien busca, efectivamente, historia para selectividad, historia desde el móvil. Y claro, en Instagram, sin embargo, ha sido distinto. Ha sido una fórmula mucho más de largo aliento, de largo recorrido. ¿Y qué crees que ha sido lo que tú tienes alguna pista sobre ello? Pues fíjate, mira, voy a decir un detalle que yo toda mi vida lo había pasado desapercibido, no le había prestado atención, craso error. Y es, por ejemplo, en Instagram yo subía los vídeos de la duración que a mí me daba la gana. O sea, yo Instagram lo usaba como si fuese YouTube. Ahí yo Claro. cogía, venga, un vídeo de 7 minutos, pues lo subo a Instagram. Bueno, y algunos habría que lo vería entero. Pero en Instagram, por ejemplo, los vídeos de más de 3 minutos, Instagram no los recomienda. Entonces, pues no, esos vídeos, ya sean los más interesantes del mundo, Instagram no los va a recomendar. O, por ejemplo, pues cuidar los 3-4 primeros segundos del vídeo, el enganche, pues esas cositas, yo nunca le había prestado atención, pues son importantes. Sí, son importantes, claro. Al final. Esa es otra. Y luego también yo este año me he puesto en plan, oye, me propuse subir un vídeo al día, casi lo he cumplido desde septiembre. Este verano pienso parar, porque uno ya se cansa, pero lo he cumplido. Oye, ¿cómo sacarla? Bueno, hay muchas cosas que comentar. Al final, casi más de lo que nos gustaría, la actualidad nos ofrece, la actualidad en cualquier ámbito, pero también en el educativo, que al final atraviesa un poco todo, nos ofrece excusas para hacer vídeos de mucho tipo. Pero ¿cómo te inspiras tú? Me interesa ya un poco como persona que está justamente también ahí un poco asomándose a Instagram para intentar crear una comunidad un poquito más grande. ¿En qué te inspiras? ¿De dónde sacas la idea? Se me ocurre muchas veces cosas que hablo con los alumnos, consejos que les doy a los alumnos, de repente digo, ostras, este consejo podría subirlo, podría hacer un vídeo en Instagram, Claro. ¿no? Un montón de cosas que quieres comunicar, yo qué sé, o sea, es que hay tantos temas que
que me resultan interesantes. Nada más que hablando de orientación hacia los alumnos, ahí ya tienes casi para subir un vídeo al día. Orientación para padres, también tienes para subir un vídeo al día. O, por ejemplo, un tema que este año me está interesando muchísimo es orientación a profesores. O sea, profesores que están perdiendo la vocación, profesores que sienten que han perdido la autoridad. De hecho, mi último libro es un libro motivacional para profesores. Y voy a publicar la segunda parte que va sobre cómo mantener la autoridad en el aula. Y es un libro dirigido pues, para profesores que hoy día pues, están muy desmotivados, están con los ánimos muy bajos. Veo que un tema del que no se suele hablar mucho sobre cómo aconsejar a estos profesores y me estoy centrando mucho en eso también, ¿sabes? Etcétera. O sea. Sí, es verdad que es un asunto bastante de actualidad. Creo que lleva varios años latente, pero el asunto del burnout a mí me parecía muy, no sé si la palabra es divertido, pero me generaba mucha curiosidad, mucha risa. Porque cuando yo estaba estudiando, como te digo, la he estudiado recientemente, la carrera de magisterio, y que una asignatura o varias asignaturas se plantease el burnout como contenido de la asignatura, de la materia, ¿no? Que tenemos que estudiar lo que era el burnout docente y cuáles eran los elementos que lo producían, cuáles eran las posibles estrategias para afrontarlo. Y yo me preguntaba, digo, ¿esto ocurrirá en más profesiones? O sea, ¿hasta qué punto hemos normalizado? No, esto va a ocurrir, entonces lo que hacemos es simplemente preparar a los profesores para que lo afronten el día de mañana. También esa bajada de brazos, ¿no? Con respecto a dar por saco a la administración, al sistema, para que formule la cosa de una manera que no tenga que ver con que sea el docente el que ya una vez en medio de ese incendio tenga que buscarse la manera de no quemarse, ¿no? Sino de que efectivamente pues, no se produzcan incendios cotidianamente. Yo tengo gente muy cercana a mí que está, vamos, que lo tengo de primera mano. O sea, lo sé por la vía de la carrera, lo sé porque lo veo en las noticias y lo veo en tal que cual. Y lo sé porque de primera mano tengo gente que se pregunta qué puede hacer para no dedicarse a ser maestro. Y gente muy valiosa, porque todos conocemos, y yo soy el primero que he sido crítico con la profesión docente, en el sentido de que hay mucha gente que se mete ahí pues, por otras motivaciones, que son tema salarial, tema salarial en el sentido de que tiene un salario fijo, o que tiene unas vacaciones, o que no le motiva a otra cosa. O sea, eso, aunque sean lugares comunes, no dejan de ser cosas ciertas. Y yo lo he visto en compañeros míos de carrera y lo he visto en amigos míos que son docentes por tal. Pero es que también veo amigas y amigos docentes con una calidad que les gusta muchísimo lo suyo y que son buenos docentes, que sinceramente si pudiesen quitarse de en medio, se quitaría, ¿no? Entonces, efectivamente es un asunto importante. Yo imagino que también, yo estoy hablando en primaria, que es donde tengo más contacto, pero vamos, en secundaria, por lo que tengo entendido, tú lo verás cotidianamente, ¿no? En tu entorno laboral. Sí, o sea, ahí conozco bastantes compañeros, bastantes casos, lo que tú has dicho. Si pudiesen, mañana lo dejaban. Y están gente bastante quemada y bastante mal. Sí, gente que lo está pasando mal dando clase. Luego, a ver, aquí ya hay muchas causas, muchos factores. De hecho, recientemente hacía un vídeo sobre este tema. Digo, vale, los docentes tenemos un problema y es que una cosa es protestar, otra cosa es reivindicar y otra cosa es quejarse. Y siento que los docentes no paramos de quejarnos, pero también en nuestro día a día debemos preguntarnos, oye, en la situación en la que estoy, ¿qué puedo mejorar? En la situación en la que estoy, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Qué puedo hacer en las circunstancias en las que estoy? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Qué puedo mejorar? Y yo siento a veces que nos metemos en un bucle tóxico y empezamos a quejarnos y venga a quejarnos y eso creo que no nos ha hecho ningún beneficio. Y hay una cosa, el por qué, yo me he preguntado mucho el por qué nos quemamos tanto los docentes. Una causa, por ejemplo, puede ser el que estamos continuamente expuestos, somos como actores de teatro. Continuamente nos están juzgando los alumnos, los padres, otros compañeros, continuamente te están juzgando y eso nos causa una presión. Claro. Y estamos llenos de dudas, estamos siempre preguntándonos si nos querrán, si nos aprobarán, si esto gustará. Y eso yo estuve muchos años haciendo teatro cuando era joven y siempre se decía que en el teatro los actores tienen mucho ego, ¿no? Pues creo que los docentes somos iguales. Tenemos un ego tremendo y tenemos miedo de que nos juzguen, ¿no? Y ahí esa exposición permanente yo creo que es una de las causas que hace que estemos quemados. De hecho, hablas con profesionales que también están expuestos al público y también están quemados. Por ejemplo, los enfermeros, tú hablas con los enfermeros, Es verdad. están
te dicen cosas parecidas Sí, a sí. las que decimos los docentes. Y creo que tiene que ver lo que es la exposición permanente al público. Bueno, como tú decías, también aparte de estar ahí expuestos a la validación o no, están poniendo la carne, están siendo la piel sensible de todo un sistema que tiene unas carencias que no cubre. Si tú tienes calor, actúas. Si tú tienes frío, actúas. Tú tienes dolor para saber que la situación no es agradable, no es la que tiene que ser. Entonces, son mecanismos que tiene el cuerpo para identificar que fuera algo está ocurriendo mal. Si pones la mano en el fuego, te quemas. El problema es que los docentes son la primera piel de todo un sistema educativo, igual que el sanitario, los enfermeros, los médicos, son la piel, la epidermis, la capa más superficial de todo un sistema que está reaccionando para mandar un mensaje también al cerebro, ¿no? A la parte que tendría que articular de otra manera para que eso no ocurriese y no están produciéndose cambios, porque los cambios en sanidad o en educación brillan por su ausencia. Las personas que tenemos cierta edad podemos mirar atrás en 10 años atrás y qué ha cambiado significativamente para mejor. O sea, las industrias se modifican constantemente buscando la eficiencia, buscando la rentabilidad, pero los sistemas públicos, y en concreto estos que estamos mencionando, y el educativo en particular, que es el que nos atañe, no han sufrido una modificación que tenga que ver con, oye, coger la información que obtengo a través de mi epidermis y reformular aquello que no vaya bien para... Es que ponen el cuerpo, es como el soldado. Claro, si el soldado se pudiera dar de baja, ¿no se iba a dar de baja a un soldado? Claro que se daría de baja a un soldado. O sea, tendría que toda la arquitectura militar estar a disposición del soldado porque es quien se juega la vida. Es el que está en primera línea de batalla. Y los profesores, y ahí te compro también que el profesor también, efectivamente, al tener la posibilidad de pedirse una baja o al tener la posibilidad de señalar a otra persona, también ocurre, ¿eh? Yo no soy tampoco ningún ingenuo y también conozco de primera mano y de segunda y de tercera por la vía de la razón y por la vía del empirismo, conozco la verdad de que muchos docentes se aprovechan de que pueden quitarse el muerto de encima y, en fin, que también hay un poco de eso, ¿no? Pero, joder, es que el sistema no cambia y el mundo evoluciona y los retos evolucionan y hay señales por todos lados. Y eso es verdad lo que tú dices, yo creo que tú eres muy eficaz en el punto en el que lo enfocas porque tú dices, bueno, yo no soy un gran sindicato, yo no soy un partido político, yo soy una persona que tengo un micrófono y puedo hacer que quien me escuche piense lo que tú dices, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con la situación que tengo en mi colegio, con mi aula, con el análisis que yo puedo hacer, ¿no? Que después una cosa no lo hice con la otra, oye, métete en un sindicato, métete por saco porque el sistema la que es, pero es verdad que tu mensaje también, hay quien pueda decir que es muy individualista, pero después lo piensas y dices, es que al final uno está consigo mismo de lunes a viernes, ¿no? Y, y ahí es donde puedes hacer algo, ¿no? Yo o sea, me gustaría que me convencieran de lo contrario, pero siento que sí, ha ido a peor el último 10 años y creo que va a ir a peor en los próximos 10 años. O sea, me gustaría que alguien me diera un argumento lógico de decir, pues no, mira, te has equivocado por esto, te equivocas por esto y estaría encantado, pero siento que en los últimos 10 años las redes sociales nos han hecho cada vez más radicales y más sectarios y a nivel social ya cuesta que nos pongamos de acuerdo. Creo que es casi imposible que haya un consenso porque cada grupo ve como enemigo al que no piensa como él. Pero es que ahora nos ha caído otro meteorito que va a empeorar la situación, que es la inteligencia artificial, que va a hacer que tengamos cada vez menos juicio crítico y menos capacidad de raciocinio. Y eso me hace pensar que ese gran cambio en el sistema, por acuerdo, no va a llegar, por consenso no va a llegar. O sea, si es en un claustro y no somos capaces de ponernos de acuerdo en medidas nimias básicas que no requieren ni inversión ni nada, si es en un claustro y no nos ponemos ni de acuerdo, a un nivel global lo veo más complicado. Yo ahora mismo, una cosa de la que estoy hablando mucho en los últimos años, bueno, ¿cómo vamos a afrontar la llegada de la inteligencia artificial en la educación? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, que esto es un meteorito gordo que nos ha caído. Vamos a hacer algo y no está habiendo cambios significativos, ni se está planteando el problema, ni se está... Mira, yo tenía un podcast en 2017 y se llamaba La tecnología en la educación. Yo ahí ya hablaba de cómo utilizar Instagram como herramienta educativa, YouTube y yo ya ahí hablaba, por ejemplo, de un problema que sigue sin querer abordarse en el sistema educativo. Por ejemplo,
el acceso a la pornografía. Ujú. Un problemón que a saber el daño que habrá hecho. Y digo a saber porque no se quiere estudiar, no se quiere hablar, nada. Y eso lleva ahí ya por lo menos 20 años afectando a generaciones y generaciones de jóvenes y no se habla nada, no se menciona nada. Hace 10 años ya teníamos que haber hablado en el sistema educativo de qué diablos hacer con las redes sociales y con Instagram y con TikTok y plantear y debatir hasta qué punto es conveniente que un menor acceda a ese contenido. Eso se tenía que haber hecho en 2016. Y estamos en 2026 y nada, se siguen sin tomar medidas. Entonces, en ese sentido, pues yo ahora siento que repetimos el error. Nos llega la inteligencia artificial y seguimos sin debatir qué hacer, cómo afrontar este tema, porque va a afectar y va a afectar. Ya está está afectando ya, claro. Ya está afectando. Una IA que te lo hace absolutamente todo. Y dice, no, hay que enseñar a usar la IA, hay que enseñar a usarla de manera correcta. Pero es que la IA va a lo más profundo de nuestras emociones porque si por naturaleza tendemos a la pereza, o sea, si somos perezosos por naturaleza, en términos evolutivos, tendemos a la pereza, o sea, pues la IA vamos, es una tentación, es la manzana, ¿no? del jardín del Edén, es imposible no morderla. Pero este tema no se habla, no se está mencionando y yo, por favor, digo, no vamos a hacer nada respecto a esto y tanto. Entonces yo ya digo, me centro y digo, vale, ¿yo qué puedo hacer en mi día a día respecto a estos temas? En redes sociales, tengo cierto alcance en redes sociales, luego tengo alumnos que me escuchan cada día y digo, bueno, pues yo cada día voy a intentar tratar estos temas que ese ámbito, bueno, pues por lo menos sí lo controlo, ¿no? Sí, sí. No, desde luego, una decisión inteligente. Me recuerda a mí mucho, siempre me viene a la cabeza el movimiento que se produjo en Grecia con los filósofos, de los filósofos clásicos a los helénicos. Seguro que tú, que además creo que tiene un podcast específico de Grecia, hay un momento en que, bueno, digamos, a mí me gusta mucho cuando se plantea, se inventa la razón, ¿no? O sea, hay un momento que los filósofos pasan del naturalismo, ¿no? De enfocarse en las cuestiones más naturales a las cuestiones más sociopolíticas, ¿no? Con Sócrates, Platón, Aristóteles, por la grandeza del imperio, por la ciudad de Estado, las ciudades de Estado que permitían, por cómo estaban configuradas, dedicarse a pensar eso, tenían cierta sensación de identidad, por lo cual había una comunidad, una pertenencia, una sensación de pertenencia. Entonces, pues yo me dedico a pensar aquello que me pertenece, con lo que me identifico y tengo tiempo y patatín, patatán. Cuando se cae el imperio, se desmorona todo aquello, surgen el Epicúreo, ¿no? Que se va fuera de la ciudad, ya no le interesa la ciudad, ya no le interesa la política, se coge su jardincito y se monta allí su tinglado con sus amigos. Empiezan también los estoicos, empiezan los cínicos y toda esa suerte de escuelas filosóficas que ya no se preocupan por la intervención en la ciudad porque no creen que se pueda hacer nada. Ya dan todo por perdido y lo que intentan es crear un pensamiento, y me recordaba eso lo que tú planteabas, crear un pensamiento que ayude a quien quiera ayudarse a sí mismo, porque al final, la verdad que más allá de otras intervenciones macro, nadie cambia si no quiere uno cambiar, ¿no? Si no busca alguna filosofía o alguna clave que le dé un cambio de chip y le otorgue por ahí un poco de luz. Y creo que sí, que creo que a lo mejor en redes sociales está por ahí la cosa. O sea, tú no observas nada, tú que llevas un recorrido por una parte en las redes sociales, pero también imagino que llevarás también muchos años de docente en activo. Supongo que, no te lo he preguntado, pero supongo que estarás en la pública, ¿no? A lo mejor no, lo estoy dando por hecho. Sí, en la pública. En la pública, y llevarás también, imagino, unos poquitos años. Tema de tejido asociativo, sindical, bueno, me puedo imaginar, pero me gustaría que me comentaras qué has experimentado tú en tu recorrido laboral. Hay tejido sindical activo, pero reconozco que yo no es el ámbito donde yo he estado más implicado. En ese sentido no soy quien mejor te puede. Sé que hay gente muy activa y trabajando mucho en el tejido sindical, pero reconozco que no soy la persona más informada o más activa en ese ámbito. Bueno, es verdad que al final tiene que haber de todo. Yo siempre pienso que de hecho una de las grandes lacras que tenemos, que justamente tú lo mencionabas, es que atacamos mucho al que piensa como nosotros, pero también atacamos incluso al que piensa como nosotros, pero lo hace distinto a nosotros. Que eso me parece ya
de agárrate y no te menees, ¿no? Porque si alguna posibilidad hay de cambiar las cosas es porque se dé la circunstancia de que haya mucha gente haciendo cosas muy dispares, pero que de repente van en un sentido más o menos sinérgico y se produce un cambio. O sea, no hay ninguna posibilidad de cambio a gran escala si no se da ese ecosistema heterogéneo. Entonces, si estamos ahora pegando bocados, o sea, en el sentido que para mí es importantísimo que el sindicalismo avance, que avancen personas como tú que se dedican diariamente a combatir también la desinformación, la socialización de los jóvenes y toda la gente que se acerca a redes sociales con ideas totalmente primitivas, básicas, cuando no desinformadas, cuando no bulos. Entonces me parece que tú haces un gran trabajo, pero también sería muy interesante pues, que floreciesen aquellos sindicatos que también hacen el suyo, porque es que no hay otra manera de que, es verdad que ahora mismo, no sé lo que tú decías, además que me acuerdo de que también te vi un reel muy gracioso que decías, tú voy a dar mi razonamiento por el cual yo pienso, creo que era eso, algo relacionado con la IA, algo de robótica. Decía, yo pienso esto, que alguien que piense lo contrario, por favor, me diga que estoy equivocado. Y tú hacías tu argumentación, ¿no? Y después, días más tarde, hacía como un reel en plan, la gente me ha comentado atacándome, tal, cuando yo lo que pedía era argumentos y yo quería que me convenciesen, pero es verdad que no hay manera, es verdad que no hay manera de que te den porque yo creo que tenemos, o sea, y una de las motivaciones de crear este canal es ese, es buscar el encuentro, el espacio público, ¿no? Últimamente me resuena mucho el concepto espacio público, porque lo queramos o no, las redes sociales son el espacio público. Y hay una cosa que tiene de bueno, yo tengo ciertas paradojas, diría contradicciones, pero me gusta llamarlo más paradojas, porque hay muchas cosas en las que estamos mal, pero que paradójicamente son positivas. O sea, cuando hablamos de Instagram sí que es negativo, pero antiguamente es que ni siquiera existía la posibilidad de que un fulano de 20, 30, 40 años, 50 años pudiese intercambiar opiniones con otro fulano, ya no sea de su pueblo, de su ciudad, de su país, de su planeta. Y eso existe hoy. Y hoy hay un intercambio que es muy rico, puede profundizar en muchos temas. Eso también lo has puesto tú muchas veces en valor. Entonces, es un espacio público que antes no existía. El problema está, evidentemente, en cómo se configura los actores, cómo se configura lo que ahí se ofrece, ¿no? Pero bueno, sí. Se nos ha olvidado ya, pero en torno a 2010, cuando fueron las primaveras árabes, y aquí tuvimos una réplica con el 15M, en aquellos años se llegó a decir que las redes sociales eran el quinto poder. Para el que no lo sepa, tenemos el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Se decía que el cuarto poder era la prensa, que entre todos se vigilan para evitar la corrupción. Y en torno a 2010-2011 se llegó a decir que las redes eran el quinto poder y que iban a reforzar la democracia porque gracias a las redes sociales se denuncian injusticias, se denuncia corrupción y eso iba a crear más conciencia ciudadana para evitar la injusticia. Eso se pensaba en 2010. Pero han pasado los años y yo creo que derivó en lo contrario, en una sociedad atrincherada, en una sociedad más enfrentada, en una sociedad más sectaria. Y creo que se ha dado ese viraje brutal. O sea, en ese sentido, lo que parecía que iba a ser un arma, que iba a reforzar la democracia, los derechos humanos, que iba a combatir la corrupción, ostras, al final parece un semillero de violencia. Claro. El tema de las redes. Obviamente esto es como todo. Habrá gente que la use con sentido común y en conciencia, pero, joder, en general yo creo que últimamente y cada vez va peor, no ha sido así, me parece. Claro, si es que tú tienes más que pensar en esto. Yo que vengo de socialización con el pensamiento de izquierda, también estuve en el 15M y me formó políticamente y vengo un poco como de esa tradición, pero después con los años, tanto Pedro Ballín como Javier Gomá, autores más liberales o más que no se, digamos, identifican con una tradición tan concreta, me han hecho ver algunas cosas y entre ellas, o sea, hay una evolución en algunas cuestiones y hay también una evolución que tiene que ver con, a nivel técnico, tener la oportunidad con Instagram, con muchas fórmulas técnicas de expresarnos, pero que no se acompañan del todo. Digo porque recuerdo una frase que decía Pedro Ballín, también tenemos que entender que moralmente hemos evolucionado porque piensa que hace 100 años o hace 150 años, ya cada vez que lo digas
tendrás que añadir más años, o 200 años, la gente salía en su pueblo a la plaza pública a ver cómo mataban al vecino, porque era lo más divertido que había esa semana, y allí que se ponía y no tenían ninguna prebenda, o sea, no tenían un problema moral en eso. O sea, hay una evolución moral muy importante. Lo que pasa es que creo que cada vez ahí está la evolución de la dignidad, que también por eso mencionaba a Javier Gomá, porque Javier Gomá tiene varios libros y varias charlas donde se pregunta por qué, si somos los mejores, estamos tan angustiados, ¿no? Porque él argumenta que estamos en el mejor de los mundos y que la sociedad occidental es la mejor sociedad que ha pisado la faz de la Tierra, ¿no? Que es totalmente contingente, que mañana podría no estar, pero que hoy, con los datos en la mesa, también está el típico libro, el clásico libro de Pinker, ¿no? De Los ángeles que habitan en nosotros. Creo, Lo tengo por ahí a Pinker. o sea que al final tenemos datos cuantitativos, cualitativos, filosóficos, desde varios enfoques que nos podrían decir, oye, estamos en un buen mundo. Lo que pasa que, y ahí también recupero, como te digo, a Javier Gómez, él habla mucho de la vulgaridad, que la vulgaridad es la expresión del matrimonio entre dos dioses de la humanidad, que son la igualdad y la libertad. O sea que mientras que antes eran libres unos pocos, ahora son libres unos muchos. Pero claro, si tú le das la libertad a mucha gente que no está educada, entonces, si tú vas a esa persona que antes salía a la Plaza Mayor a ver cómo mataban a su vecino por el simple morbo o el hecho de ver algo así gracioso, y ahora hemos evolucionado, pero tampoco tenemos esa educación. Él habla de eso, del corazón educado, porque la vulgaridad es algo que, en contra de lo que se puede pensar, no es algo negativo. La vulgaridad es un hecho histórico sin parangón, porque significa que la libertad la tienen muchos, pero si tú le das la libertad a gente que va a expresarse espontáneamente, es decir, sin una vuelta de tuerca, sin una lectura, sin una sofisticación, al final el humano siempre tiende, lo que la historia de la humanidad ha tratado es de que el humano sea más que humano, ¿no? Que no sea un humano en tanto un cromañón, ¿no? Que no sea un ser bueno, que se busca las habichuelas para comer y para sus necesidades, y después, sino que convive en sociedad, cuida a las personas cuando tienen problemas, crea marcos comunitarios para que se pueda llevar una vida buena, entonces no se viva, o sea, no se sobreviva, sino que se pueda vivir. Esa es, digamos, la historia de la humanidad, intentar caminar hacia ahí. Lo que pasa es que hasta hace poco, y eso lo cuenta, ahora estoy leyendo Ingenuidad Aprendida de Javier Gómez, dice que la historia hasta ahora ha sido la historia de la aristocracia, pero que ahora se ha inaugurado el eón democrático. Dice, venimos de un eón aristócrata en el que él pone la historia de la sociedad occidental en 4 imágenes. Las 3 imágenes primeras son aristócratas, porque siempre hay unos que subordinan a los otros, y aquí se produce el acto, como digamos, histórico, de que todos tienen acceso a redes sociales, a opinar, y la vida o sea, cualquier expresión de cualquier individuo tiene el mismo valor que el rey, que el presidente, y eso es algo inédito. Y claro, lo que plantea es que eso hay que educarlo. O sea, que como si tú a un mono le dices que opine, ¿no? Y venga, pues decide tú con la economía doméstica, a ver qué vamos a hacer. Pues se va a pique, ¿no? Pues que tendrás que... He puesto un ejemplo muy exagerado para que se entienda la comparación, ¿no? Pero quizás estamos en eso, ¿no? En esos años, en esas décadas que nos tocarán. A colación de eso, y me dices tú qué te parece, escuchaba una opinión sobre la IA que decía, quizá tengamos que enterrar la IA hasta que pasen unas décadas para que esta tecnología que tenemos ahora, de las redes sociales, de la sociedad de información, la tengamos medio dominada, que todavía estamos en eso, y cuando tengamos ya, que pase un siglo y medio, sacamos otra vez del cofre la IA, ¿no? Porque yo creo que no estamos preparados, ¿no? Jesús, ¿tú qué opinas? Que sí, que en cierto modo estoy de acuerdo. Si la disonancia que es la que vivimos, o sea, entre las posibilidades de la tecnología y lo que estamos haciendo con ella es tremenda. Y el gran problema viene, pues, de que la tecnología se está desarrollando demasiado rápido. Va demasiado rápido. En términos evolutivos, no estamos preparados para entender la tecnología al ritmo al que se está desarrollando. Y por eso esa gran disonancia, por eso la estamos usando mal, porque es que no hemos evolucionado para comprender la tecnología al ritmo al que va. Es que a lo largo de la historia los inventos, los avances, eran una vez al siglo, una vez cada 1000 años. O sea, entre el descubrimiento del fuego y el descubrimiento de la agricultura pasan unos 2 millones de años. Y así todo, y entre la agricultura y la escritura unos 10.000 años. Y de repente en los últimos 15, 10 años esto va como un cohete. Esto va demasiado rápido. Y en 2022, que sale ChatGPT, esto ya va, en fin, a una velocidad. Y esa es la gran amenaza
el gran reto que tiene ahora mismo la humanidad. O sea, una tecnología que va a un ritmo tan grande. Yo hace poco daba una charla y le daba muchas vueltas a la mitología. ¿Qué ha dicho la mitología sobre la tecnología? ¿Qué dice? Bueno, ¿Qué dice? ¿y qué ha encontrado por ahí? ¿Dice algo la mitología sobre la inteligencia artificial o sobre el avance tecnológico? Pues dice cosas. Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, tenemos el mito de la Torre de Babel. Si nos vamos, por ejemplo, a la mitología griega, tenemos que Prometeo le roba el fuego a Zeus. Tenemos también a Ícaro, que hace una ala y que va demasiado rápido, va demasiado alto y su cera se derrite, etcétera, etcétera. Y siempre la interpretación que se ha hecho de estos mitos es que Dios castiga la soberbia del humano. Y yo le daba una vuelta a estos mitos y digo, ¿y si lo que nos querían decir es que la tecnología avanzada solo es apta si el pueblo tiene un alto nivel de conciencia? O mejor dicho, consciencia. O sea, si un pueblo es realmente consciente, estará capacitado para usar una tecnología avanzada. Si el pueblo no es consciente, esa tecnología podría destruirlo. Claro. Tal cual. Y creo que es el punto en el que estamos. Creo que es el punto en el que estamos. Si no usamos la tecnología de manera adecuada, no es que nos haga daño, es que nos puede anular y destruir. Bueno, está la famosa frase que no voy a recordar el nombre, a ver si me saliera aquí. Que yo tengo aquí el Notion. No sé de quién era la frase, pero me gustaba mucho porque resumía muy bien lo que estás diciendo, ¿no? Dice, era como tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y la tecnología de los dioses. Pues, Entonces, hay un desfase ahí que verá que nos pilla. También tenía Gomá. Yo soy muy gomaniano. Yo creo que muchas veces lo pienso. Digo, voy a fundar el gomanianismo de izquierda, porque él es muy centrista, muy así, muy... ¿Quién es autor? No lo conozco. Javier Gomá. Javier Gomá te enseñaré algún libro, pero es que los tengo todos digitales, la verdad. Javier, si algún día ves esto, no te hará falta el dinero y te pirateo todo. Pero Javier Gomá es, no sé si presidente o director de la Fundación Juan Marx, y es un autor de varios ensayos, pero sobre todo se le conoce por la tetralogía de la ejemplaridad. Y bueno, él habla de la ejemplaridad como forma de difusión de una moral no coercitiva. Es decir, él justamente habla, porque ya te digo, tiene 4 libros que son la tetralogía de la ejemplaridad, el último Universal Concreto, el primero creo que era Imitación Experiencia. Tiene uno muy bueno que es Aquiles en el gineceo, te lo recomiendo porque también en temas de pedagogía se pueden extraer muchas cosas, porque habla del rito de paso del adolescente. Él coge Aquiles en el gineceo, él coge el mito de Aquiles, precisamente hablando de mitos, el mito de Aquiles, y lo que te hace es la metáfora sobre cómo él estaba en el gineceo, que el gineceo era un espacio donde estaba con las concubinas, digamos que estaba como una especie de resort, ¿no? Estaba todo pagado allí con hadas y, en fin, diosas que estaban todo el rato por él. Pero viene... ¿quién es el que viene? Leche. No me acuerdo ahora quién viene. Uno de los dioses uno de los héroes de Troya, de la guerra de Troya, viene a pedirle que participe en la batalla porque es indispensable que participe en la batalla de Troya para que gane, ¿no? Sin Aquiles no ganarían. Entonces, todo el libro habla de por qué Aquiles, si está ya en el mejor de los mundos imaginables, además inmortal, toda la historia, decide acudir a la batalla porque él sabe, se le dice que si va a la batalla va a morir. Pero que por contrapartida va a ser inmortal en la memoria de los hombres, ¿no? Entonces, Gomá, todo el libro, argumenta que esa decisión se basa en que con la participación en la polis y con la mortalidad se individúa, o sea, adquiere individualidad. Él pasa al conjunto de los ciudadanos, él se hace ciudadano, se hace hombre a través de la participación en lo común, porque ahí estaría como una especie de eso, es lo que llaman la adolescencia. Él hace una metáfora también con los adolescentes. Los adolescentes están como de prueba, ¿no? No pasa nada si hacen algo mal, están financiados, viven eso, en una suerte de gineceo, ¿no? Donde no todo el mundo, porque hay muchas adolescencias distintas. Yo, como te he comentado, tuve que empezar a trabajar con 16 años. O sea, que sé que eso no es algo universal, pero sí que se entiende como una edad en la que... Y con los 20 y pico años, pues tú... te insertas en la sociedad. Entonces, también Gomá explica en sus obras que con la doble especialización, la especialización tiene que ver con asumir
que no puedes pertenecer al todo, sino que tienes que individuarte. Esto es muy filosófico, ¿no? Pero se entiende el ser como el todo, ¿no? Entonces, para desprenderte del todo y ser, un individuo, tienes que insertarte en la sociedad con una especialización que tiene que ver con rechazo el todo por estar con esta chica, fundar una familia. Él habla de fundar una familia, de la petición del corazón, de elegir tu familia, de elegir dónde vas a desarrollarte afectivamente, y con el trabajo, dónde voy yo a contribuir para poner mi esfuerzo, mi inteligencia, mi creatividad en lo común, ¿no? Entonces es como se funda un ciudadano de esta manera. Y bueno, él tiene mucho recorrido por ahí, y él habla de eso, de la reforma de la vulgaridad, que la vulgaridad pues tendría que ver, como te he dicho antes, con la expresión de la cultura actual. La cultura actual, pues de hecho ha sacado él tiene una columna que es mayoría selecta, porque él habla de que anteriormente en la aristocracia pues había una minoría selecta y ahora tenemos que aspirar a una mayoría selecta. Y él ponía como ejemplo Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny es vulgar, sí, pero entonces diserta a partir de ahí de ese tipo de cuestiones. Y es un autor muy, ya te digo, muy recomendable por lo siguiente, porque él, en línea con lo que venimos hablando de pasar a la acción, él habla de que en los últimos años la filosofía, la sociología, la humanidad, el pensamiento hegemónico ha sido el heredado de la escuela de la sospecha. Yo, la primera vez que me chocó, que me hizo un poco de disonancia cognitiva y le presté atención, fue cuando dijo en una charla que yo lo escuché por lo mejor de casualidad. Mentira, la primera vez que yo lo leía a él fue en un extracto en Twitter que vi que decía que, justamente, él decía que la mediocridad en la universidad era algo celebrable. Entonces yo me quedé así y dije, ¿cómo puede ser eso? Y ya entonces leí y él decía que era expresión de que más gente iba a la universidad, entonces que antes iban 4 gatos, esos 4 gatos ya venían leídos, ya venían con toda una cultura familiar que le hacía tener. Entonces te explicaba un poco ese contraste que ahora efectivamente se ha devaluado porque se ha ensanchado, y ahora el trabajo que teníamos que hacer era que ese ensanche cultivara a toda esa gente. Pero después otra cosa me llamó mucho la atención cuando afirmó en una charla que Marx ganó. Que Marx ganó porque hoy el mundo es marxista. Y yo me quedé así, digo, ¿cómo puede ser? Si los marxistas están todo el día quejándose de que la hegemonía del capital, de no sé qué, no sé cuánto, para. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Y claro, él argumentaba que todo el mundo es crítico por defecto. Dice, la escuela de la sospecha, Marx, Nietzsche, Freud. Hay un autor, que tampoco me ha venido el nombre, pero que lo catalogó como la escuela de la sospecha, porque son los 3 grandes autores, para quien nos esté escuchando, que desenmarañan el gran marco ideológico, filosófico de la Ilustración. Marx a nivel económico, Freud a nivel, digamos, de la conciencia y de nuestros sesgos, que después la psicología más moderna lo concretaría con todos los sesgos que hacen que nos comportemos como nos comportamos. Y Nietzsche, pues con la cultura, ¿no? Como la cultura nos configura de una determinada manera, y efectivamente, pues yo soy como soy porque nací en Córdoba y no he nacido yo qué sé, en Tokio. Y es verdad que si te paras a pensar, cuando lo escuché dije, es que tienes razón, es que todo el mundo es crítico por defecto, es que todo el mundo tiene una opinión crítica de todo. Y digo, ¿y esto es bueno o es malo? Y claro, con él me fui convenciendo de que esto era justamente muy malo. Y él lo que trata de hacer, su cometido como filósofo, con lo que está comprometido, es con hacer filosofía para otro lado. Es decir, vale, sí, ya hemos dice, gloria eterna, él dice una frase en un libro, dice, gloria eterna a todas las aportaciones de todos estos autores que nos han ayudado a desenmarañar la ilegitimidad del poder, en todas sus formas. En todas sus formas, claro, desde el marxismo hasta el feminismo, hasta el capacitismo, en todas sus formas. Pero en algún momento tendríamos que construir algo que merezca la pena defenderse, vivirse, construirse. Entonces su filosofía va por ahí. Yo es un autor que recomiendo mucho porque, ya te digo, te ayuda a quitarte un poco ese cinismo, esa hipercriticidad que solo te hace ver lo malo, estar medio amargado todo el día. Te lo recomiendo mucho. ¿Tú tienes algún autorcillo así que te también puedas recomendar a la gente si no está viendo en este sentido para que tengan un espíritu un poquito más constructivo? Bueno, lo has mencionado antes, Steven Pinker. El último que yo me leí me leí En defensa de la Ilustración. Muy bueno, que venía a defender lo que tú has dicho antes, que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pero curiosamente, después de la pandemia, publica otro libro que se llama Raciocinio, que habla pues, un poco también de lo que ya hemos mencionado, de cómo el mundo se ha vuelto un poco loco, y en el libro va hablando de cómo pensar de manera correcta, de las distintas falacias que hoy día abundan. Yo me pregunto, estoy esperando que saque otro libro, a ver si sigue pensando que vivimos en el mejor de los mundos posibles.
Claro, Porque es claro. verdad, en defensa de la ilustración, que lo tengo ahí, bueno, como esto es en vídeo, bueno, lo tengo por ahí. En defensa de la ilustración son 500 páginas, o sea, con datos abrumadores, hablando de que Sí, no, el tío este no se anda con chiquita. El tío te vuelca datos. en cualquier ámbito que cojas, estamos pero claro, te estoy hablando de que ese libro a lo mejor me parece que es 2018. Claro, estamos en Bueno, 2026. estaba ya Trump. Estaba ya Trump. O sea, el tío tuvo la oportunidad de decir, no lo saquéis. Lo Y sacó. hemos pasado la pandemia entre medias. En fin, Ya. no sé si él sigue pensando lo mismo. Me parecería interesante. Quiero leer otro ensayo que me digan con datos, no con Mira, estuvo emociones. aquí en Córdoba. Estuvo aquí en Córdoba hace poco, ¿sabes? Porque me saltó a mí a ver si te lo... Y es que te lo digo porque si tienes esa duda, él le dijo el entrevistador, es que lo escuché hace poco, él le dijo al entrevistador, se suele decir que patatín, patatán, patatín, patatán, y le responde Steven Pinker, aconsejo desconfiar de lo que se suele decir. Dice, mira, te voy a leer. Dice, le dice el entrevistador, su presentación se titula ¿Por qué no decimos simplemente lo que pensamos? Creo que ese es el último que ha publicado. Usted argumenta que las personas a menudo se comunican indirectamente para transmitir significados sin poner en peligro sus relaciones. Sin embargo, hoy parece que la gente dice cada vez más exactamente exactamente lo que piensa, a menudo con menos filtros y menos consideraciones por los demás. ¿Realmente no estamos expresando lo que pensamos o simplemente nos comunicamos de manera distinta? Y ahí empieza Pinca y dice, en 2 de mis libros advierto sobre la falacia de asumir que hoy parece que la gente cada vez más... ¿Cuáles son las pruebas? El hecho de que usted observe algo hoy no significa que esté argumentado. La gente también lo hacía ayer. La gente cree que los homicidios, las guerras y la pobreza están aumentando, pero se debe simplemente a que recuerda los titulares de esta mañana. Sin embargo, lógicamente no se puede afirmar que están aumentando basándose únicamente en lo que sucede hoy, ¿no? Entonces, bueno, sí, es verdad que sería interesante como hacen ediciones, ¿no? O sea, se acaba la edición y hacen otra edición y cambian el prólogo, ¿no? A ver si va modificando un poco su pensamiento, Steven Pinker, respecto a esto, no sé. Es verdad que yo es que tengo la sensación, no sé si está familiarizado con el concepto de fármaco, el concepto griego de fármaco. Eh, Tiene que ver con, de hecho, cuando hablabas de los mitos, digo, a ver si comenta este, los mitos que hablan sobre esto, hay otro mito ¿cuál es? Un diálogo de Platón, en el Fedro, creo que Sócrates, Sócrates, no, Platón habla sobre un invento egipcio que le presentan al faraón, y ese invento era la escritura. Entonces, él lo presentaba como un fármaco y eso le da la oportunidad después a Platón para desarrollar el concepto de fármaco. Porque en el cuento que se cuenta en el libro del Fedro, habla sobre que cuando le expone el invento de la escritura, pues el faraón le dice, bueno, ¿y esto por qué lo decías tú que es bueno? Y dice, hombre, porque de este modo, si pones por escrito las cosas, pues ya la gente no tendrá que estar memorizándolas, porque además se quedarán por escrito de generación en generación, porque tal y cual. Y bueno, al final el cuento acaba un poco como que él desecha ese invento porque argumenta que la gente no utilizaría el cerebro, porque si ya externalizasen la función de la memoria, la función del recordar, la función que tiene nuestro cerebro, en nuestra mente, para hacer todo ese tipo de procesos, paulatinamente, fíjate tú que premonitorio, paulatinamente iríamos delegando en algo externo siempre esas cuestiones que son propias del ser humano y que nos hacen humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué te decía esto? Te hablaba Ay, ahora no me acuerdo por qué te estaba diciendo esto. ¿En relación a qué? ¿Era lo anterior? Estaba hablando de Steven Pinker, Steven Ping, de... he perdido el hilo. Porque te iba a comentar esto por alguna razón. Ah, por el concepto de fármaco. El concepto de fármaco tiene que ver con lo que es a la vez veneno y antídoto. En función de, como se sabe, la dosis. Entonces, ocurre con lo humano que a menudo aquello que te provee de un gran bien te está extirpando ese mismo bien o te está impidiendo acceder a otro bien. Entonces, lo puedes pensar en cualquier tecnología, lo puedes pensar en cualquier avance. Tiene que estar muy balanceado, tiene que estar muy bien implementado
porque al final el concepto de fármaco tiene que ver con eso, con que no tenemos a la mano, el ser humano no tiene a la mano el bien último, la solución última. Siempre tiene que mediar el juicio, tiene que mediar el raciocinio, tiene que mediar la institución, tiene que mediar algo. No tenemos acceso a lo bueno de forma directa. Entonces, yo eso lo veo porque, sobre el tema de la IA, cuanto más es el aporte y cuanto más rápido sea el aporte, multiplica eso por la posible consecuencia negativa, ¿no? Entonces, justamente hablamos de Steven Pinker, ¿no? En el sentido de que estamos en el mejor de los mundos posibles, pero igual hay un precio. Primero el precio que Walter Benjamin, que ahora estoy yo con Walter Benjamin, si está por ahí atrás. Primero el precio de Walter Benjamin, que hablaba de que la historia también es la historia de todos los vencidos y todos los escombros que hemos dejado atrás para construir lo que tenemos hoy, ¿no? Pero también el hecho ese de que a lo mejor estemos en una sociedad tan buena, lo posible malo, el pecado que podemos estar ahí pagando quizás, sea la posible incluso la posible desdibujación de la naturaleza humana misma, ¿no? Porque eso es la cosa que te quería preguntar también a ti, porque lo has comentado en tus reels, ya no solamente la IA, sino los robots. O sea, yo últimamente estoy y mis colegas dicen, un poco chapa ya, tío, que déjate de decir eso, que damos mal rollo, Digo, tío, si es que yo no sé si doy mal rollo, no. Yo sé que a mí me da mal rollo cuando leo a Elon Musk diciendo que en 5 años habrá 10 millones de robots en Estados Unidos. A Elon Musk, que no es mi primo como Rajoy que hablaba de su cuñado. Que es Elon Musk, es el pavo que tiene la pasta y está en el sitio para hacerlo. Que en Estados Unidos, o sea, que en China ya están. Y que en el Instagram, en España, ya me salen anuncios de empresarios vendiéndome robots. Entonces, yo no sé si di mal rollo o no, pero joder, justamente, enfrentémoslo. ¿Tú cómo lo vives esto, va? No, igual, es un tema que me alarma el tema y me alarma que no lo tratemos. Me alarma que no lo hablemos. Más que el tema en sí, sino que no haya un debate, ni veo un plan de acción, ni un plan de contingencia, ni no se está viendo cómo se va a afrontar esto. Eso es lo que a mí me alarma, que parece que no existe. Claro. Que parece que seguimos en los años 2000. Y efectivamente va a haber, ojalá me equivoque, pero sí veo que, pues, por ejemplo, el tema de la robotización del trabajo. Vale, ¿eso cómo lo vamos a afrontar? ¿Se van a perder muchos puestos de trabajo o no? ¿O sí o no? Y si es que se van a perder, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo afrontamos? Se deberían estar ya probando medidas para hacer frente a eso que nos viene. Nos traerán cosas maravillosas. A lo mejor se acaba el hambre en el mundo. Vendrán a lo mejor enfermedades, a lo mejor se curarán enfermedades impensables. O sea, se vienen cosas maravillosas en ese aspecto, pero también se vienen cosas que dices, ¿qué pasa? ¿Quién va a trabajar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Es bueno o malo que no trabajemos? ¿Y si no trabajamos? ¿Qué hacemos con la gente que no trabaja? ¿Una renta básica? ¿Qué hacemos? Pero esos temas deberíamos ya debatirlos, pero eso es lo que a mí me alarma, que no estemos charlando sobre esto y no veo que haya un plan. No, de luego. Es que al final se comenta siempre, ¿no? Pero la coyuntura política, siempre electoral y tal, pone en la mesa unas cosas que no son lo importante. No son importantes. Son lo urgente, pero no. Pero mira, yo cada vez que voy a hacer un vídeo sobre estos temas, yo ya sé que va a tener pocas visitas. Yo sé que va a tener pocas visitas y noto lo que tú has dicho, que la gente este tema no le interesa. Veo otra amenaza peor, que por cierto, el Papa es que me estoy leyendo, hablando de libros, la encíclica de... ¿Te estás leyendo? Mira que... Sí, qué guay. Ya, se ve. La encíclica de León XIV del Papa, porque dice pues, básicamente un poco lo que estamos hablando aquí. Claro. Que en otro sentido, que es que la IA ya amenaza nuestra dignidad, claro, nuestro desarrollo personal. Y es verdad, amenaza completamente nuestro desarrollo integral como persona. ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos? Vamos a hablar de ese tema. Y eso es lo que a mí me alarma, que no hay un plan de acción y noto que la sociedad tampoco está o no lo termina de entender. Ahora siento que la IA es como una aplicación para hacer memes, una aplicación para hacer vídeos chulos, y así es como la gente entiende ahora mismo la inteligencia artificial. Pero es que es verdad que tampoco, o sea, no hay la altura. Hay una cosa que a mí me viene a la cabeza a veces. Leí una cosa muy interesante relacionada con la pobreza y con la ropa. Decía, parece que también vivimos aparte de que es verdad que lo es, porque al menos quien quiera refutarlo, que haga otro libro
con el mínimo las mismas páginas que Steven Pinker sobre que vivimos en un mundo peor, es decir, a priori vivimos en un mundo mejor. Pero una cosa que hace que lo parezca también es que la pobreza ya no se ve tanto porque la ropa es muy barata. Entonces tú cuando vas por la calle no ves pobres, no ves gente que tenga poca pasta, ¿me entiendes? Tú a lo mejor no tienes mucho dinero, pero te puedes permitir ir bacano, ¿no? Y chulito, como dicen los chavales. Entonces, hoy en día con el Shein tal, todo el mundo va guapo, va bien vestido. Entonces la cosa luce de otra manera. Pero ahí que estamos, se vaya otra vez el salto al cielo. ¿De qué estamos hablando? Ah, vale, sí, Estaba- el pensamiento crítico. Es que me venía a la cabeza lo de que sale a la calle y ve a la gente con tal, porque con el tema del pensamiento crítico y con el tema de otras muchas cuestiones como el acceso a la universidad, el acceso a la, pareciera que el ser humano, también la dignidad, el momento en el que estamos, pareciera que el ser humano tuviese que ver más con un sujeto desarrollado intelectualmente de lo que realmente tiene la capacidad histórica de ser. Y esto no es somos tontos, que también, en todos, pero que yo creo que como que es como si viésemos a un culturista y como el ser humano tiene la capacidad de ser eso, entendamos por decreto que todo el mundo es eso. O sea, no, el ser humano tiene la capacidad de desarrollarse intelectualmente y tener un pensamiento crítico, pero ahí, o sea, siendo objetivo y siendo honesto, tiene la capacidad de llegar un número muy pequeño de personas. Y para enfrentar los retos que tú estabas mencionando antes, por eso me retrotraigo un poco a esto, es que tendríamos que tener una sociedad con ese pensamiento crítico de forma muy masiva, que es por eso por lo que siempre al final voy a Javier Gomá y a mayoría selecta, porque es lo que plantea. Ahora mismo estamos en democracias en las que se supone que tenemos que dirigir las políticas colectivamente, pero es que colectivamente no tenemos la capacidad de materia gris, porque la gente al final está en otras cosas por multitud de factores, está en otras cosas y no tiene ni la formación, ni las ganas, ni el tiempo libre, ni... Entonces, nos va a arrasar. Y el problema está, y ya lo digo para la gente que nos vea, en la orientación política, ideológica y filosófica de los empresarios de estas tecnologías. O sea, de Elon Musk, de Peter Thiel, el dueño de Palantir, de Sam Altman y de toda esta gente que están englobados dentro de lo que se ha venido a llamar la ilustración oscura. Nick Land es el principal promotor de esta ideología. Y yo haré un vídeo dentro de poco, porque el TFM que estoy haciendo, lo estoy haciendo sobre esto, llevo mucho tiempo leyendo sobre el tema y estoy terminando de configurar y quiero hacer un vídeo específico para explicar esto. Y yo sé como tú dices, y ahí te invito un poco y ya un poco dando, porque sé que teníamos el tiempo que tenemos por concluida la charla, pero sí que quería darte un poco pie para preguntarnos a ver cómo podemos hacer para darle visibilidad, porque es una de las cosas que a mí me preocupan y yo voy a hacer contenido sobre esto y voy a intentar moverlo por ahí. Pero tendremos que pensar en cómo lo hacemos un poco, eso, ameno, o cómo hacemos que llegue a la gente, porque es muy importante y a la vez muy poco atractivo. No rula, la gente no lo consume. La única idea que se me ocurre es, bueno, un poco lo que estamos haciendo. Una idea es el seguir creando contenido, pero pensando en el medio plazo. No creo que el cambio vaya a venir No, claro, ni en el corto, ni... mañana o pasado. Es decir, yo hago esos vídeos siendo consciente ya de que va a haber gente que no le interesa o que no lo va a entender o que tal. Pero bueno, a lo mejor va calando a alguna gente y a lo mejor en el medio plazo, pues ya somos más. Yo creo que ese cambio, un arma que podría usarse para preparar a la sociedad, sin duda alguna, sería el sistema educativo. Con el sistema educativo sí puedes esperar un cambio de conciencia, pero no veo preparados ni a los docentes, ni a los políticos, ni a la sociedad, nada, cero. Ahora mismo, pero bueno, a lo mejor si empezamos ya a trabajar este tema, preparar este tema, por algún lado hay que empezar. a lo mejor en 10 años, en 5 años, yo me alegré un montón cuando digo, que el Papa haya sacado. Claro, sí. Hablar de esto, oye, yo me alegré un montón que un líder mundial señale el problema con tanta precisión. Digo, bien, ya por lo menos hay alguien ahí arriba que está diciendo, este es el problema. Y a lo mejor, pues si empezamos a crear conciencia ahora, a lo mejor en 5 años, 10 años, a lo mejor el sistema educativo puede estar en condiciones de pues, educar a las nuevas generaciones para que entiendan lo que es la IA y no por dónde vamos, porque nos va a comer. O sea, es que nos va a comer no ya solo el trabajo, sino nuestra dignidad como persona. Claro. Eso todavía es peor. Ya no me preocupa que me quite el trabajo. Eso estupendamente, que me quite el trabajo sería lo ideal.
Lo terrible que veo es que nos va a quitar hasta el propósito de vida. Eso sí, te lo has comentado tú varias veces y estoy de acuerdo que puede ocurrir. Para mí esa es la gran amenaza, que nos arrebaten hasta el propósito de vida, y ya sabemos lo que es una vida sin propósito. Una vida sin... Y entonces, eso es para lo que tenemos que preparar, sobre todo a los jóvenes. Y a lo mejor, pues eso, si empezamos a trabajar hoy, a lo mejor en 5 años, 10 años, se está en condiciones. Es verdad que la educación, vamos, yo justamente comentaba, el TFM es la educación frente a la ilustración oscura, ¿no? Entonces, incluía en la ilustración oscura el proyecto de estas élites internacionales, que no solamente es la IA, sino toda una tecnocracia, lo que quieren implementar, donde la democracia y la dignidad le sobra, y justamente ubicaba la educación como una de las herramientas, porque también hay que ser también de pensamiento más estructural y más material, conforman subjetividades muchas veces más la organización de las ciudades o de los trabajos o de muchas cosas muy, muy estructurales que la educación, pero la educación sí que es una forma de intervenir de forma medio rápida, ¿no? Porque tú puedes cambiar un plan de estudio, tú puedes hacer unas modificaciones muy grandes de forma masiva y orientar, que es lo que yo perseguía con el TFM, orientar esa subjetividad del sujeto que se enfrenta a esa situación, orientarla para una defensa, pues eso, de su dignidad y de su naturaleza humana, ¿no? Porque al final el problema está, y aquí no es el espacio para adentrarnos en esto, si te metes con la encíclica, bueno, más adelante seguiremos, espero que sigamos en contacto y podamos, igual, ya que tengamos ya que hemos tenido esta charla de encuentro y ponernos un poco, iba a decir cara, pero bueno, cara no hemos puesto, pero que hayamos puesto charla un poco más abierta, para lo mejor cosas más concretas, más específicas. Yo también me gustaba la idea y ahora que estabas con la encíclica, yo también tenía la idea de la encíclica. El punto es, como digo, no es para desarrollarlo aquí, pero es que nos quite el propósito de vida y nos haga preguntarnos qué es ser humano, como nunca nada nos ha hecho realmente preguntarnos qué es ser humano. Porque cuando haya un aparato que haga prácticamente lo mismo que tú y que actúe de cara a los demás y de cara a ti mismo exactamente como tú, que eso no es ciencia ficción, que eso es técnica de dentro de 5 años, fácil. ¿Eso qué pasa? O sea, eso qué pasa. Es que ni siquiera hay ciencia ficción todavía tocha, como porque hay 4 películas o 5. Otro día tuve que ver yo mi amigo Franco o algo así, que era de un robot cuidador, muy interesante, que la recomiendo porque también aborda esto, los robots cuidadores. Poner robots cuidadores a las personas mayores. Y es muy interesante cómo te enfrentan a eso, al desarrollo de esa empatía, de esa relación interpersonal con máquinas. Eso es lo que tú dices, eso en 5 años está aquí, la gente no se lo huele porque prefiere, es que es como el meteorito, ¿no? La película del meteorito que teníamos hace poco de Hollywood. No mires arriba, ¿no? No mires arriba, Don't Look Up, exactamente. Entonces, bueno, son muchas cosas las que se abren. No te quiero entretener más, pero sí que te tiendo la mano por si quieres abordar estos temas de una forma más, pues con un guioncito, con unas cosas preparadas en adelante, porque me preocupa este tema. Y estoy contigo en que hay que echarle tiempo para que se generen estos contenidos, para que, bueno, poco a poco, en YouTube, quien ponga ilustración oscura, quien ponga robots, quien ponga IA, pues poco a poco, igual que cuando tú sacaste historias para selectividad, ¿no? Pues esté también posicionado este contenido y ayude a orientarse en este mundo tan raro que nos ha quedado. No vamos a decir ni bueno ni malo, sino como ni bueno ni malo, pero regular. Bueno, Juan Jesús, muchísimas gracias por el ratito. Si quieres comentar algo más a la gente que nos está viendo para despedirnos. Nada, un placer haber charlado contigo. Nada, espero que nos veamos la siguiente. Pues nada, un saludo a todas y a todas las personas, a todas y a todos los que nos estén viendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao, Jesús.